una hora, 1 hora 30 minutos con esta clase sobre la costa Caribe. Y por eso nos acompaña el profesor Víctor del Cid, que tiene una amplia experiencia en estos temas, además de otros. Ya Faustino nos va a... Pero bueno, vamos también en esta sesión de 1 hora y media a compartir antes de iniciar esta clase eh, un poco de música ahí con el equipo técnico. Adelante, Erika. Express coming! Why, Anthony, boy, this is Express don't leave you, no post mention. You don't get never time. Alright, Lego, what's up? Come on, now. Don't swallow like sleep, boy. Come on, Joel, come on, boy. Hey, man, where Headley? What's up? Because if you don't reach in time, Express don't leave you, no going, man. I want to go. Jabba. Alright, let's go then. Everybody ready? Move, logo. Leave it, logo. Ride on the Bluefield Express. Sit down inside on the Bluefield Express. Coming down the creek, you would see she coming down the creek. Have a black smoke coming out the chimney. The Bluefield Express. The Bluefield Express. The Bluefield Express. The Bluefield Express. Coming out the chimney, the Bluefield Express. The Bluefield Express. The Bluefield Express. The Bluefield Express. The Bluefield Express.
de Bluesville Express. Esta canción, bueno, yo soy Marlene, voy a moderar la clase. Yo soy del Pacífico y nosotros, bueno, al menos yo solo la conocía a través del grupo que se llama Dimensión Costeña. Tal vez Víctor va a hablar un poquito más, que era lo que se conocía de la costa Caribe aquí en el Pacífico. Hoy en día ya se habla más. Bueno, creo que esta clase va a ser una oportunidad también para conocer más de esa región tan bonita, tan interesante, que debemos conectarnos. Entonces, como decía, va a ser de 1 hora y media. Vamos a tener un espacio que va a estar comentando Víctor, hablando acerca de esta región. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces la idea es que podamos trabajar hasta las 12:30. Va traduciendo Ari, ¿verdad? Bueno, entonces le dejaría ahora a Faustino, quien va a hacer una presentación más amplia acerca del profesor Víctor del Cid. Adelante. Que me toca presentarlo. Sí. Bueno, es que buenos días, buenas tardes, amigas y amigos, que hoy vamos a estar en esta clase, en este tema tan importante como es la costa Caribe, tanto norte como sur. Presentar a Víctor del Cid, pues quizás Víctor no es muy dado a grandes presentaciones, porque es un compañero que toda su vida la ha dedicado a la formación, a la educación, es antropólogo de origen guatemalteco, ciudadano nicaragüense. Víctor del Cid ha trabajado durante muchos años la temática de la costa Caribe. Nos ha ayudado para entender mejor esa región tan grande y tan inmensa que es la mayor parte de Nicaragua, llamada Caribe Norte, Caribe Sur y parte del río San Juan. Entonces, Víctor trabaja con nosotros en el Yala y Chimuleo. Es docente de la UNAM, de la Universidad Nacional de Nicaragua, y ha colaborado con la Universidad de la Costa Caribe, es investigador y sobre todo, ante todo y por encima de todo, es un camarada. Y eso es lo más importante para nosotros, porque más allá de la academia, él es un compañero de tiempo completo, un compañero que colabora con nosotros en las buenas y en las malas, y como tal nos está dando grandes aportes a la formación y al trabajo. Sin más preámbulo, yo dejo a Víctor del Cid que él ya desarrolle su tema, y como lo dije, sin mucha presentación, porque él no precisa de tanta información, porque él es un docente de apostolado. Muchas gracias, cambio. Adelante, Víctor. Gracias. Bien, esto es una charla, ¿no? No es una clase, no es una conferencia, más bien lo que propongo es una ronda de palabras, diálogos, de manera que ustedes me puedan preguntar y diría yo, es una charla introductoria a su próxima visita. Creo que un grupo de ustedes viene y no hay mejor manera de entender y comprender a un pueblo que estar ahí en lo cotidiano, en la realidad, ¿verdad? No sé, Erika, ¿puedo continuar así? Sí, bien. Adelante. Gracias. Puede continuar, Nicaragua. profe, tiene 45 minutos. Sí, yo pensaba por el asunto de los idiomas, ¿verdad? Pero creo que ya los tienen resueltos. Bien, Nicaragua es en el corazón de Centroamérica. Se caracteriza por su multiculturalidad, ¿no? Es el punto en que se encontraron dos grandes migraciones. Hablo de la época precolonial, ¿verdad? De los pueblos originarios, los pueblos que estaban en el origen. Una migración que bajó del norte, del Valle Central, de lo que ahora es México.
que se detuvo aquí en Nicaragua es lo que la región que se llama Mesoamérica, que es el sureste de México, hasta un poquito el norte de Costa Rica, que entonces abarca la costa pacífica, abarca Guatemala, El Salvador, parte de Honduras, la costa, la región del Pacífico norte y centro de Nicaragua, y una región en Costa Rica, esa es Mesoamérica, ¿no? Que tenemos en común varias cosas, ¿verdad? Es la marimba, el maíz, la indumentarias en unos casos, centros ceremoniales, la piedra del moler es el artefacto emblemático, ¿verdad? Y ahí están las grandes culturas, ¿no? El pueblo, los 21 pueblos mayas de Guatemala, los pueblos indígenas de El Salvador, los náhuatl, los cacaoperas, y otros en Honduras, los lencas, los chorotegas, y otro conjunto de pueblos que conforman la multiculturalidad. Y Costa Rica, que tiene alrededor de 8 pueblos originarios, ¿no? Y en Nicaragua la multiculturalidad en el lado de Mesoamérica se da por 4 grandes ascendencias, ¿no? Que son chorotegas, naoas, matagalpas y sioux. Viven en la costa del Pacífico Centro-Norte, no, son aproximadamente un 10% de la población de Nicaragua. Y hay otra migración que también se detuvo en Nicaragua, pero que subió del sur, subió de la Amazonía colombiana, por ahí, ¿no? De la Amazonía, son pueblos amazónicos, que se les reconocen en la literatura como los pueblos macro-chibchas, ¿no? Esa migración que vino de la Amazonía pasó por Panamá, donde hay está el pueblo Teribe, los Nove, los Gunas, y en Costa Rica, donde también están los Guaimíes, los Teribe, los otros pueblos, y llevó a Nicaragua lo que se llamaba antes Tuluhualpa, que significa en la lengua mixquita piedra de Oropéndola, y que después fue el reino de la Mosquitia. En esa región de la Mosquitia ancestral tuvo una migración que ahora se llaman el pueblo Mixquito, el pueblo Mayaña, el pueblo Ulua y el pueblo Rama. Esos son los pueblos originarios de la costa caribe de Nicaragua. Entonces, Nicaragua tiene 2 costas, ¿no? Tiene costas en el Océano Pacífico y tiene costas en el Mar Caribe. En conjunto, todos estos pueblos son los que forman la multiculturalidad nicaragüense. Hablamos de multiculturalidad en el sentido de la coexistencia de diferentes culturas, aunque a veces no se entiendan entre ellas, aunque a veces no hayan relaciones de respeto entre ellas y se desconozcan unos a otros. Esta multiculturalidad de Nicaragua nunca fue reconocida de manera oficial. O sea, lo mismo que en el resto de Centroamérica. Siempre lo normativo en los países nuestros fueron constituciones que fueron hechas como una copia de las constituciones españolas, ¿no? Hasta 1894, que hubo una revolución liberal en Nicaragua, que se abrieron algunos espacios para incorporar cosas nuevas en la Constitución. Pero toda la historia constitucional de Nicaragua se caracteriza porque no menciona nada de la multiculturalidad, no menciona a los pueblos indígenas ni sus derechos, ¿no? Y se intenta entonces tener un estado homogéneo, culturalmente homogéneo. Es decir, una sola cultura, una cultura nacional, todos somos mestizos, ¿verdad? Y se decía que el ideal era construir una ciudadanía igualitaria, pero que era falsamente igualitaria, ¿verdad? Porque era tratar de incorporar a todos los que eran diferentes a una cultura hegemónica. Y esto era una tendencia en Centroamérica. Es decir, como los pueblos indígenas eran considerados un atraso para el desarrollo, eran considerados el problema que había que superar,
Entonces hablaba que superar el problema indígena era incorporarlos a la cultura nacional. Eso era que todos aprendieran a hablar y escribir el español como lengua oficial, que todos asumieran la religión católica, apostólica y romana como lengua oficial, y de esa manera se construía una identidad nacional basada en el mestizaje, ¿ya? Y eso fue lo que se intentó hacer en México y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Eran políticas para indígenas hechas por personas que no eran indígenas, es lo que se llamó el indigenismo. Todo esto cambió en 1986 en Nicaragua. Es decir, uno de los compromisos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en su programa histórico, que se dio a conocer en 1969, era superar la situación de discriminación étnica, ¿no? Para lograr tener, incorporar a todas las diferentes culturas desde su propia diferencia, ¿no? Sobre todo las culturas y los pueblos de la costa Caribe. En 1980 se da un paso importante en la costa Caribe. Ese año se hizo una gran cruzada nacional de alfabetización en Nicaragua. O sea, la dictadura somocista había heredado un porcentaje de 52.3% de analfabetismo. Porcentaje que era mucho mayor cuando se refería a pueblos indígenas. Ahí podía ser el porcentaje, podía llegar al 80%. Entonces, la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización se propuso reducir el índice de analfabetismo en el país, y esa es la segunda gesta más importante después de la insurrección de 1979. Es lo que se llama la insurrección cultural. Movilizó a miles de estudiantes, maestros, por todos los rincones de Nicaragua, y se logró reducir el analfabetismo a un 12.5%, ¿no? en todo el país. Y Nicaragua se declaró entonces territorio libre de analfabetismo, y es un logro que fue reconocido por la UNESCO, que otorgó la medalla Naesca Krustaya. Pero en los pueblos originarios dijeron que ellos no querían ser alfabetizados en español, porque eso era darle más fuerza a la lengua hegemónica, a la lengua colonial, la colonialidad. Y plantearon que querían que la alfabetización en la costa Caribe fuera en sus propias lenguas. Entonces, en el mismo año 1980 se hizo la alfabetización en lenguas. En la lengua mayangna, en la lengua miskitu y en la lengua criolla. Es que no es inglés criollo, ¿verdad? Ni es inglés estándar, es una lengua que fue surgiendo en el Caribe, que se llama criollo, ¿verdad? Ustedes van a estar en Bruselas y van a dar cuenta que alguien que hable criollo y que hable inglés podrán entenderse, ¿verdad? Pero tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Entonces se hizo una ley para la promoción de la educación intercultural bilingüe y las lenguas propias en 1980. En 1986, después de muchas consultas, se promulga una nueva constitución en el país. Entonces, 200 años, 200 años de colonialismo, ¿no? y 300 300 años de gobierno colonial y 200 años de gobierno republicano, ¿no? Que estuvo en manos de conservadores y liberales, que eran los políticos del siglo XIX, parte del XX. Se termina esa historia con una nueva constitución que se ha considerado como la refundación de Nicaragua, ¿no? Esa constitución cambió la historia de Nicaragua para todos, independientemente de los pensamientos y las confesiones, ¿no? La Constitución del año 86 entró en vigor en el año 87. ¿Por qué es importante, ¿verdad? Porque es la Constitución vanguardia, la primera en América Latina en reconocer la existencia de los pueblos originarios,
Y en ese entonces se decía pueblos indígenas y afrodescendientes. Ahora se ha mejorado, se ha modificado y es que el Estado de Nicaragua reconoce que el país es multicultural, que es multilingüe, reconoce que hay pueblos originarios y afrodescendientes y reconoce que son sujetos de derecho. Entonces tienen derecho primero a que se reconozca su existencia, a que se reconozca su identidad cultural y también tienen derecho a preservar su cultura, sus formas de vida, sus formas de organización tradicional, sus formas de administración de la justicia, a mantener sus sistemas de salud ancestral. Entonces, pasan a ser sujetos de derechos. Pero sobre todo Nicaragua se ve a sí misma de una manera diferente, ¿no? Es la patria de todos, es el primer paso para construir una sociedad intercultural, ¿no? Ya no multicultural nadamente, no, sino donde haya posibilidades de ejercer una ciudadanía intercultural, donde haya respeto a la diferencia y respeto a los derechos, donde se supera la falsa homogeneidad de que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales en derechos, pero somos diferentes en raíces originarias, en cultura, en lenguas, ¿no? Y eso fue un paso importante. Si alguno tiene tiempo, puede revisar la Constitución. Son 2 artículos muy pequeñitos, el artículo 5 y el artículo 8. Es la clave para entender este cambio profundo, porque además en esos artículos se reconoce también el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Dice que hay derecho, se respeta el derecho a la propiedad privada, cooperativa, la propiedad comunal, familiar, pero también a la propiedad colectiva de las tierras, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante en el caso de los pueblos originarios para la reivindicación de la tierra, ¿no? Las tierras ancestrales. Se reconoce también el derecho a la autodeterminación, el derecho a elegir su propia manera de vivir, su propio modelo de desarrollo y a desarrollarse como sociedades diferenciadas. Entonces, en el mismo año 87, en la costa en la costa Caribe, antes se llamaba costa atlántica, ¿verdad? Desde el 2014 se ha recuperado. Se hizo un proceso muy amplio de consultas, donde participaron los pueblos, las comunidades, los territorios de los pueblos indígenas, los gremios docentes, intelectuales, políticos, económicos. Fueron casi 2 años de un proceso de consultas que terminaron en simposios y foros nacionales, que desembocó en que se diera una ley de autonomía en el año 87, que se llama Ley 28 o Ley de Autonomía para los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Esa es la Ley de Autonomía. En el año 90, por medio del voto general, del sufragio, se eligieron las primeras autoridades regionales. O sea, en la costa Caribe hay 2 grandes regiones, la región autónoma de la costa Caribe Norte, que tiene la capital en una ciudad que se llama Bilwi o Puerto Cabezas, donde la mayoría de la población indígena son de la etnia Miskitu, Mayangna, ¿no? En menor proporción muy pequeña de los criollos. Y la región autónoma de la costa Caribe Sur tiene su capital en Bluefields. Y ahí la multiculturalidad es que hay poblaciones afrodescendientes que son crioles y garífunas. Hay también mezquitos, hay mayangnos, que son ulhuas, y ramas criol que conviven en los territorios. En esas 2 regiones se elige un consejo regional. Es un órgano deliberativo que legisla, y donde hay 45 concejales que representan a las diferentes culturas. O sea, está
normado que en el Consejo Regional haya una representación igualitaria de todos los territorios indígenas, más 2 diputados nacionales. Este es el consejo regional, y hay una parte ejecutiva que es el gobierno regional de cada una de las 2 regiones, donde hay un coordinador de gobierno y ahí funcionan secretarías de educación, de salud y otras. Entonces, esos son los aparatos legislativos y ejecutivos de ambas regiones que llevan adelante la autonomía. En las 2 regiones hay 25 territorios. Un territorio es una agrupación de comunidades, ¿no? Ligadas por vínculos históricos, culturales, de lengua, ¿no? Estos 25 territorios han recibido títulos de propiedad colectiva y suman alrededor de unos 35,000 kilómetros cuadrados, o sea, es más de 1/3 de todo el país que está titulado a favor de los pueblos originarios. En cada uno de los territorios funcionan instancias de gobierno. Por ejemplo, hay 2 tipos de autoridades indígenas. Las autoridades tradicionales, que son electas de acuerdo a la costumbre. Ahí hay jueces comunitarios, hay líderes propios, guías espirituales, médicos tradicionales, que es la organización propia tradicional. Y hay gobiernos comunales, donde está ahí personas que tienen que ver con el asunto de la administración de la tierra, la administración de la justicia propia, la salud. Y hay gobiernos territoriales, que son los que ven todo esa agrupación comunitaria. Estos se llaman GTI, o gobiernos territoriales indígenas, y reciben de parte del Estado una asignación del presupuesto nacional para su funcionamiento. Entonces, hasta ahí, no sé si tienen una pregunta. O si Erika tiene un mapa de la región para verlo ahí. ¿No? Voy a ver si busco uno. Pero miremos, a ver si hay preguntas, si hay por dónde vamos, ¿no? Hi, my name is Troy. This is really interesting. And I guess I just wanted to ask a little bit more about how decisions are made within the territories. Mm. Sí, los territorios son, bueno, vamos a buscar ahí el mapa para que lo vean, pero les cuento, los territorios, como decía, son agrupaciones comunitarias, algunos son más grandes que otros. Por ejemplo, el pueblo, los Mayangna, que son uno de los pueblos ancestrales, se agrupan en lo que ellos le llaman gobierno de la nación Mayangna, y son 9 territorios. Y los 9 territorios suman alrededor de 8,200 kilómetros cuadrados, solo los territorios Mayangna. Y así se va modificando de acuerdo al título. Decía que en general todos estos 25 territorios suman más de 33,000 kilómetros cuadrados, que es una extensión territorial mucho más grande que El Salvador. Nosotros somos países muy pequeños, pero esto es importante en cuanto que el tema de la tierra es el tema principal de todos los pueblos indígenas de Centroamérica. Es un tema de mucho conflicto. Está muy ligado al despojo de la tierra, a la imposición de modelos agropecuarios, agroexportadores, y no solo en la colonia, sino en la época republicana y en la época actual, ¿no? No hay ningún país de los nuestros que esté exento de esos conflictos, pero ninguno ha avanzado tanto como en Nicaragua en cuanto al reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra y a un proceso de titulación, ¿no? Que ha sido largo, porque se tiene que hacer, hay una ley que se hizo especialmente para esto, la ley 445, una ley para la delimitación y titulación de las tierras, que es novedosa porque reconoce el uso ancestral,
¿Cómo medir el territorio? Es por los usos ancestrales, ¿no? Donde están los ríos, las montañas, los lugares de uso. Los mismos pueblos van reconociendo y dialogando entre ellos para establecer los límites. Este es el mapa. Ustedes ven ahí. Voy a ver si puedo acercar un poquito más. Vamos a ver. Ahí se ve muy bien. Bueno, se miraba mejor antes, que se miraba todo el mapa. Vamos a ver, ahí estamos. Sí, entonces si ustedes ven toda esta parte de la costa Caribe, está el mar Caribe, y Nicaragua, que es el país que tiene, junto con Honduras, el que tiene un litoral bastante extenso. En el caso de Nicaragua son como 700 kilómetros más o menos de litoral. Sí, en el mar Caribe, sí. Pero esta franja que ustedes ven es lo que se llamó mucho tiempo la costa de los mosquitos o reino de los mosquitos, porque fue un protectorado inglés durante el siglo XVII, XVIII, XVI, XVII, XVIII, porque se vio este territorio del Mar Caribe fue el escenario de la lucha entre corona española y corona británica, inglesa. Las peleas entre bucaneros, piratas, arcos, todo esto fue parte del Mar Caribe y ahí se configuró de una manera diferente. Por eso es que en la costa del Pacífico, que ustedes ven, no sé dónde, por ahí, no está mejor marcado. La zona lo que está aquí a la derecha, donde está el Mar Caribe, es la zona de influencia inglesa. Entre la otra, la zona de influencia española. Entonces, española, católica, y por eso en las costa Caribe mantiene una arquitectura más o menos europea, se habla el inglés, son protestantes, ¿verdad? Es una historia muy ligada a los conflictos. Bueno, pero actualmente están los 25 territorios. El pueblo más extenso es lo que ustedes ven de verde, es en la costa Caribe Norte. Ese es el pueblo Miskito, es el más numeroso, son alrededor de unos más de 200,000 habitantes. El pueblo Miskito es binacional. Ahí comparten el lado en Honduras lo que se llama la Mosquitia ancestral, un pueblo que tiene una cultura viva, una lengua viva, vigorosa, que todavía no está en riesgo. Ahí está Puerto Cabezas. Entonces hay ustedes ven ahí todos los territorios que están en la costa Caribe Norte. ¿Se organizan de qué manera? Les decía que cada comunidad tiene autoridades tradicionales, que son consejo de ancianos, que son las personas de sabiduría, personas mayores que son elegidas de acuerdo a las costumbres, ¿no? Propias de los pueblos. Hay gobiernos comunales que tienen que ver con la administración de la tierra, la defensa de la tierra, velar por la salud, el cuidado colectivo. Y una agrupación de comunidades conforma un territorio. El territorio se define o se selecciona por la historia, por linajes familiares, porque pertenece a una misma parroquia de la iglesia morava, porque tiene una historia común. Entonces hay territorios que están situados en las riberas de los ríos, otros están en los llanos y otros en los litorales, ¿no? Cada uno de los territorios elige un gobierno territorial indígena por votos, ¿no? Que tiene una junta directiva y es el que vela por los asuntos administrativos de los pueblos y recibe una asignación del presupuesto nacional para funcionar, para su funcionamiento. La parte que ustedes ven de color celeste, ese es el pueblo Mayangna. Es un pueblo milenario también que conforma 8 territorios y suma más de 8,200 kilómetros cuadrados. Esa es la región autónoma de la costa Caribe Norte con una influencia muy fuerte de la cultura Miskito y Mayangna. Y la parte de abajo, que es más colorida, es la región autónoma de la costa Caribe Sur, donde la influencia es más afrodescendiente. Ese es donde están el pueblo criol,
un pueblo que vino en el siglo XVI, a veces huyendo de la esclavitud, o a veces como hombres libres a trabajar en las plantaciones, en las empresas madereras o fruteras de la época. Y el pueblo garífuna, que es el que llegó más recientemente. Los garífunas tienen 250 años de haber llegado a Centroamérica, que subieron de las costas de Venezuela, después de un conflicto con los colonizadores franceses e ingleses. Y a Nicaragua vinieron en 1912. Estamos hablando que tienen un poco más de 100 años de haber llegado a Nicaragua. Esos son los dos pueblos afrodescendientes que mantienen la costumbre, las danzas, las lenguas, el tambor, ¿verdad? Y las formas de expresión propia de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y está el pueblo Rama Criol. El pueblo Rama es igual que los Misquitos, los Mayagnas, son chipchas y comparten el territorio con Criol, o sea que hay con crioles, o sea que por eso se llama territorio Rama Criol, porque hay familias Rama y hay familias crioles. Eso es el asunto territorial, ¿no? Profe, tenemos Mande. una pregunta y un comentario ahí. Entonces, voy a leer la otra pregunta. Dice, ¿qué tipos de cooperación política o económica vemos entre las comunidades autónomas indígenas y afrodescendientes en la costa caribeña? Y el comentario es, buenos días, Costa Rica tiene 51.000 kilómetros cuadrados. La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué tipos de cooperación política o económica vemos entre las comunidades autónomas, indígenas y afrodescendientes en la costa caribeña? Sí, digamos, los territorios indígenas en la costa tienen la complejidad de que hay una coexistencia de 5 niveles de gobierno, ¿no? El gobierno comunitario, el gobierno territorial, el gobierno municipal y los gobiernos regionales en interacción con el gobierno nacional. Sin embargo, se han establecido redes, por ejemplo, ¿no?, comunitarias. Es donde se encuentra un lugar de encuentro de todos los territorios, es su representación en el Consejo Regional, donde los concejales lo representan, pero hay formas más propias. Por ejemplo, los Miskitu mantienen sus propias formas de comunicación y de encuentro tradicionales. Cada año un ciclo, que es una celebración binacional, o los Mayagna, y tiene un sistema económico es distinto al del Pacífico, porque así como el Pacífico está muy marcado por la ganadería, lo agrario, la costa caribe es más, las comunidades indígenas mantienen sistemas económicos tradicionales orientados hacia la subsistencia, ¿no?, sobre todo los misquitos y los mayagnas, donde se practica la agricultura a pequeña escala, la silvicultura, o en los litorales la pesca, ¿no? Entonces, en esos sistemas de producción propios de cada territorio hay alguna interacción, ¿no? Donde cada uno va buscando su camino, ¿sí? Entonces, ha habido una mejora muy importante en las carreteras y todo, que se espera que eso pueda tener un efecto positivo en la consolidación de las regiones autónomas, como también regiones viables para el desarrollo sostenible, pero desde lo que se le llama el desarrollo con identidad, ¿no? Desarrollo con identidad tiene que ver con fortalecer la lengua, fortalecer las identidades, Entonces ha sido muy importante, por ejemplo, el que se hayan creado universidades comunitarias interculturales. Parte de la discriminación étnica ha sido que
en todos nuestros países que la educación superior y todo eso se concentra en las ciudades, en las capitales, y el acceso a las poblaciones indígenas ha sido muy limitado, ¿no? La autonomía permitió en Nicaragua romper eso. Entonces, cuando la población opina sobre cuál considera el mayor logro, la autonomía, siempre se habla de educación y salud. En educación, ¿por qué? Por la educación intercultural bilingüe, es el rescate, el fortalecimiento de la lengua propia y el acceso a la educación superior. En el año 94, ¿recuerdan que dije que en el año 90 por primera vez se eligen las autoridades autonómicas? En el año 94 se crean dos universidades, ¿no? Es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y la Bluefields Indian and Caribbean University. Esas universidades abren carreras pertinentes para el fortalecimiento de la autonomía. Por ejemplo, forman ingenieros para el trópico húmedo, especialistas en pesca, ¿no? Sociólogos para entender las autonomías, antropólogos para fortalecer las culturas, economistas propios, abogados que saben del derecho intercultural. Ya van 3 o 4 generaciones de médicos propios, médicos indígenas, afros, que hablan las lenguas y que comprenden de la necesidad de armonizar los sistemas de salud diferentes. Profesores especializados en educación intercultural bilingüe, muchos diplomados en derechos indígenas. O sea, son universidades que ahora cuentan con una infraestructura importante. Casi cada una tiene 8,000, 10,000 estudiantes actualmente, pero lograron romper esa historia de discriminación en la formación, ¿no? Y eso ha sido un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, de manera que ya no hubo necesidad de que llegaran profesionales externos de la capital, representantes de un estado, antes hablaba de mestizo, hegemónico, ¿no? A una sociedad más multicultural. Y eso ha sido, digamos, tal vez uno de los logros más importantes de estas dos universidades que ahora son parte del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua y reciben, igual que las universidades de Managua, una aportación del 6% del presupuesto nacional para su funcionamiento, ¿eh? Y creo que el otro avance importante ha sido en cuanto a la salud. Se presentaban los pueblos indígenas tenían los peores índices de nutrición, de morbilidad materno-infantil, y esos índices han empezado a modificarse, no solo porque se han construido carreteras o porque hay puestos y centros de salud y se están construyendo hospitales, sino por estrategias sencillas también. Por ejemplo, estableciendo casas maternas donde la partera tradicional puede estar acompañando a la mujer hasta que sea su momento de dar a luz a su hija y ser atendida por el sistema nacional, ¿verdad? Ya se ha reconocido también la medicina tradicional como un aporte importante también para lograr universalizar la salud en el país. Pero todavía es uno de los retos, es realmente poder modificar, poder fortalecer los sistemas productivos, ¿no? Que todavía siguen siendo, no están orientados al mercado y por lo tanto no generan el acceso a recursos que puedan ser invertidos en la familia, en las casas, sino solamente para lo básico. O sea, las economías indígenas, sobre todo, están subordinadas a un modelo económico más fuerte, que está más hacia el mercado. Entonces, hay una búsqueda de ir edificando la autonomía, no la
hay una pregunta que leí ahí. No, en las regiones autónomas hay presencia. La autonomía se da en el marco de un Estado nacional, ¿no? Entonces no es independencia, ¿no? Sino que es una autonomía en los asuntos que tienen que ver con la administración de recursos y todo. Entonces, en el caso del Ejército Nacional y de la Policía, no son autónomos, no son entes nacionales. Lo que sí es que la mayor parte de miembros de la Policía Nacional son nativos, ¿no? Entonces son de los mismos pueblos. Entonces hay mejor comprensión, igual que soldados que se mantienen ahí en pequeños puestos son nativos. Y en cuanto a la justicia, digamos, algo importante es lo que se le llama el reconocimiento a la pluralidad jurídica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el Estado de Nicaragua reconoce que hay dos sistemas de justicia. El sistema occidental o derecho positivo, que es el encargado de prevenir o sancionar cuando se comete un delito o una falta de acuerdo a las normas establecidas, ¿no? En el Código Civil, en el Código Penal. Pero también se reconoce que en las comunidades indígenas, cuando cuando un miembro de esas comunidades indígenas o afrodescendientes cometa una falta que no exceda de un castigo de 5 años de cárcel, de acuerdo al Código Penal, esa situación debe ser resuelta en el seno de las comunidades. De manera que hay una justicia propia que no está orientada al castigo, sino orientada a la restitución de la armonía y a la vida comunitaria. Eso es lo que se llama pluralismo jurídico. Entonces, cada una de las comunidades tiene un juez comunitario, un huixta, misquito, que es el que va adelante, un huixta que administra justicia con el consejo del pastor de la iglesia, de los ancianos, ¿no? Para que en el caso que sea necesario atender un caso sea restablecido de manera interna en las comunidades para restablecer la convivencia comunitaria. Entonces, eso es lo que se llama la justicia restitutiva. Entonces, en el caso de la costa caribe de Nicaragua, las personas pueden decidir si van a los juzgados occidentales pues del derecho positivo o si resuelven sus asuntos de acuerdo a su costumbre, ¿no? Y eso es lo que funciona, porque muchas veces las cosas se resuelven mejor en el seno de la comunidad, se resuelve de manera comunitaria, las familias que están involucradas se reúnen y al final se trata de que haya una restitución, pero que la comunidad pueda continuar viviendo de manera unida. Entonces, eso es uno de los grandes avances y todo esto está incorporado en el Código Penal del país, de la República de Nicaragua. Hay un artículo ahí, se llama el artículo 20 del Código Penal, donde se reconoce a las autoridades indígenas también como autoridades de justicia, ¿no? Y a veces no es necesaria la policía en una comunidad, ¿verdad? A veces si uno va a una comunidad no los va a ver, ¿verdad? No hay, realmente porque los asuntos se resuelven de acuerdo a la costumbre, ¿verdad? El derecho propio. No sé si hay otra pregunta. No, yo no veo preguntas aquí en No, el chat. no. No sé si Bueno, alguien quiere intervenir. abrimos una ronda de opiniones, preguntas. Una pregunta, algo previo a su... Víctor, una Sí. pregunta. El fenómeno ese o la ley 28, que es la ley de autonomía, yo que he andado recorriendo Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, con los garífonos de Honduras, hay
otra ley de autonomía en esos países o nuestra versión de autonomía que tenemos en Nicaragua es la única, así con esa autoridad que le generó el Frente Sandinista en 1987? Porque en Guatemala hay 22 pueblos, pero no sé si son autónomos. Sí. Bueno, hay varias experiencias autonómicas en América Latina con distintos avances, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, con los acuerdos de paz, hay un punto que tiene que ver con identidades y culturas, ¿no? Que es donde se ha avanzado un poco, pero en el tema de tierras, poco, ¿no? Sí. Entonces todavía no, todavía los pueblos indígenas de Guatemala reivindican como su tema de lucha o de ser la autonomía, ¿no? Que no está reconocida todavía oficialmente. O sea, se reconoce la lengua, la identidad y todo, pero la autonomía es mucho más que eso, porque cubre todo, ¿no? Y ese también es la propuesta de los zapatistas en el sureste de México, también es la autonomía, es los autogobiernos, el gobierno de los caracoles, ¿sí? Es la propuesta zapatista. En el caso de Honduras hay una ley de autonomía que no ha sido discutida por el Congreso desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, no ha tenido mucha vida en el Congreso, pues más bien ha tenido muchos obstáculos. Sí se ha reconocido la propiedad colectiva de algunos territorios en la Mosquitia hondureña. Se ha reconocido la forma de gobierno, pero tampoco hay, no hay una declaración del Estado muy explícita, ¿no? Apenas hay un artículo en la Constitución que es muy tangencial, un solo artículo, ¿no? Entonces la demanda de los pueblos hondureños es, después de más de 20 años, que se discuta la ley de autonomía para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas y afro-hondureños. En el caso de El Salvador, como su situación es otra, apenas hace algunos años se reconoció la existencia de indígenas en El Salvador, no existían. El Salvador no ha aprobado el convenio 169 y todavía no incorpora la variable indígena en los censos nacionales, ¿verdad? Entonces, son muy pocos indígenas en El Salvador, que más bien su reivindicación es al tema del reconocimiento a la existencia de las identidades, ¿no? En el caso de Costa Rica igual, Costa Rica tiene una serie de territorios indígenas donde se reconoce la propiedad colectiva, pero también hay un ente que funciona desde la capital que no está a cargo de indígenas, que tiene que ver con la administración de estas tierras. Y hay una demanda muy fuerte de los pueblos originarios, es lo que se llama la restitución de las tierras originarias, ¿verdad? De las tierras. Es el tema. Y también igual hay una propuesta de autonomía, de ley de autonomía, que tampoco el Estado de Costa Rica ha mostrado mucho interés en debatir, ¿eh? Y aprobar. Entonces, más bien se mantiene este modelo de reservas, ¿no? Del instituto que en la meseta central administra las tierras indígenas, ¿no? Mientras los pueblos siguen haciendo lo que en Costa Rica se llama la recuperación de tierras, ¿no? Que es muy fuerte. Y en Panamá hay una autonomía muy antigua, el territorio Guna, que es un producto de la revolución Guna. Sin embargo, también enfrentan las mismas dificultades de la falta de reconocimiento real a la propiedad colectiva de la tierra, a la ocupación. Y hay otras experiencias autonómicas en Río Negro, en Colombia, ¿ah? Las autonomías que también son una reivindicación en otros países, como en Ecuador,
Bolivia. Las luchas del pueblo mapuche en Argentina y Chile también son por la autonomía, ¿no? O sea, la autonomía es tal vez con sus diferentes, con sus particularidades, es lo que cubre lo que, digamos, resume todas las reivindicaciones y esperanzas y propuestas de los pueblos originarios. O sea, no hay buen vivir si no hay autonomía, ¿no? El buen vivir puede ser una alternativa a los modelos de desarrollo impuestos, pero tiene que haber autonomía. El derecho a definir lo propio, a definir sus propios modelos de desarrollo, a regirse por sus propias leyes, ¿no? Es toda la propuesta autonómica. Y en todo este conglomerado de propuestas, Nicaragua ha sido uno de los ejemplos, ¿verdad? De los modelos más avanzados. También es una de las primeras constituciones que reconocen la pluriculturalidad, y después casi todas se han ido modificando. Digamos, ahora se habla mucho de los estados plurinacionales y todo, pero la constitución nicaragüense fue tal vez una de las pioneras, ¿no? Igual, en cuanto a la autonomía, no hay otra experiencia tan avanzada como esta, ¿no? Con todas sus dificultades, ¿no? Pero sí es un camino, la manera en que han caminado, por ejemplo, el modelo de universidades comunitarias interculturales se fortalece a partir de la experiencia nicaragüense. Ahora hay universidades interculturales en Ecuador, en Colombia, han surgido algunas en Panamá, en Bolivia, ahora ha surgido una universidad intercultural en Guatemala que no es oficial, ¿no? Las universidades interculturales mexicanas, ¿verdad? Pero un referente muy fuerte también han sido las universidades interculturales comunitarias que surgen a la luz de la autonomía. Entonces, las autonomías digamos, tienen avances diferentes en cada uno de los países. Los estados han reaccionado de manera diferente, pero el caso de Nicaragua es un modelo a estudiar, ¿eh? Para poder hacer análisis comparativos con el resto y no solo de la manera declarativa, de que tengamos leyes, la ley 28, tengamos una ley para lenguas, una ley para esto otro, hay una ley para medicina tradicional, hay un conjunto de leyes interculturales, porque construir un Estado intercultural significa inclusive cambiar su parte constitutiva, ¿verdad? Tener una Asamblea Nacional que produce leyes interculturales, ¿sí? Que es inclusiva, ¿verdad? Pero no solo es lo declarativo, sino también ver en la realidad qué está pasando, cómo se concreta la autonomía, ¿no? Tenemos una manito levantada también. Juan José Iñak. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo hablo Claro, desde Costa Gracias. Yo hablo desde Punta Arenas, Costa Rica. Estoy muy contento de estar aquí. Les envío un saludo fraternal. Yo aquí en Costa Rica me ha correspondido defender los avances del pueblo nicaragüense en las emisoras, en diferentes puntos de la prensa que solo hablan de cuestiones negativas de Nicaragua y sobre todo del señor presidente y la vicepresidenta. De lo demás no se habla. Es algo así como una lucha por mal dejar a Nicaragua, mal colocarla como una democracia, sin fijarse en que el desarrollo viene por otra parte, ¿verdad? Entonces yo siempre busco videos, información y la subo a esos chats que son a veces, a esos foros que son muy escuchados en el país. Y yo ya no debato con palabras, sino con videos. Esto me sirve mucho para argumentar. Y les agradecería mucho si luego me enviaran la grabación. Yo puse por aquí que Costa Rica tiene 51,000 kilómetros cuadrados y los territorios nicaragüenses de los naturales, ¿verdad? De las personas, de los aborígenes, pues son 35,000 kilómetros, ¿verdad? Es casi
bueno, una gran porción de Costa Rica. Costa Rica se declaró pluricultural y multilingüe hace poco, pero eso es una cuestión muy formal, ¿verdad? Como para cumplir requisitos. Tenemos 8 etnias, como dijo don Víctor, y como unos 24 territorios indígenas. Ya no se llaman reservas, porque el concepto de reserva pues implicaba como un encierro, ¿verdad? Y la prohibición de salir de ahí, que es lo que tienen en Estados Unidos. En Costa Rica ahora se llaman territorios indígenas y son regulados por los blancos, que a través de un instituto que se llama INDER, que también ha creado otro que se llama de pueblos indígenas. Ya termino. Y entonces, en realidad lo que estamos haciendo, bueno, y por otra parte, las transnacionales y capitalistas poderosos han estado comprando tierras a pesar de que es prohibido por la ley, ¿verdad? De que no hay derecho a comprar tierras de los indígenas o de los aborígenes o de los pueblos ancestrales. Ellos lo han hecho, han construido piñales y han destruido gran parte de los territorios. Sin embargo, ellos ahora están luchando contra esos organismos blancos, de los blancos, ¿verdad? Como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que se rige por leyes, por leyes del poder, ¿verdad? No las leyes propias de los territorios. Sí se permiten algunos juicios dentro de los territorios con sus formas ancestrales de hacerlos, pero en realidad hasta hemos asesinado 3, 4, 5 indígenas en estos años. Han sido agarrados a balazos, macheteados, ellos han tomado tierra, les han quemado los ranchos que han estado construyendo y estamos en este momento en una gran lucha en los territorios indígenas, especialmente en el sur, por recobrar sus tierras y están recuperándolas y la OIT interviene, pero en comparación con Nicaragua nosotros estamos de ahí un siglo atrás. Entonces todo lo que ustedes hacen es muy importante para nosotros. Al menos para mí, no tengo contactos con los compañeros de esas zonas y las compañeras, pero sí sé que están siendo muy infiltrados por la cultura de los blancos, la cultura del consumo. Y pues aquí el panorama no es como allá, ¿verdad? Mientras allá avanzan, aquí nosotros aún estamos en retroceso. Muchas gracias. Bien, bueno, de lo que se dice en Nicaragua en el exterior, pues creo que hay que asumir que estamos en medio de una vorágine, en medio de un conflicto donde se construyen imágenes y cada uno de los medios está en función de crear opiniones, crear ideas, pero no me voy a referir a eso. Bueno, en Nicaragua no se usa oficialmente la palabra aborigen, no se usa la palabra natural por considerar los términos coloniales, ¿no? De la colonialidad, ¿no? Ya está dicho. Qué dicha. ¿Cómo? ¿Puedo seguir? ¿Estamos? Sí, pero Si les decía que en Nicaragua no se usa el término, las palabras aborigen, indio, natural y otros, porque son palabras que tienen que ver con el racismo y con la colonialidad, ¿no? Donde esas palabras tenían un significado de mostrar al otro como diferente, pero como inferior, ¿no? Entonces, no es la palabra lo que pueda decir, sino el significado que se le daba a la palabra, ¿va? Entonces, los naturales, ¿va? Era referirse a los indios, a los menos desarrollados, ¿no? Entonces, primero, un poco de historia. Cuando la OIT promulgó allá por los años 50 el convenio 107, hablaba de poblaciones indígenas. Pasaron 30 años de lucha, de incidencia, de cabildeo de los pueblos para que
ese concepto de población fuera sustituido por pueblos indígenas, ¿no? Porque la población es una referencia demográfica, ¿no? El pueblo es otro, el pueblo es sujeto de derechos, ¿no? Entonces los estados se oponían a modificar el convenio por esa palabra, ¿no? Hasta que en 1989 se logró la promulgación del convenio número 169 de la OIT, que sustituye la palabra población indígena por pueblos indígenas. Un avance importante en términos del reconocimiento. Recientemente los pueblos propusieron el concepto de pueblo originario, ¿no? Es un concepto que profundiza el reconocimiento, porque es el reconocimiento que en los orígenes, antes de que llegaran los europeos, ya habían poblaciones originarias que son la raíz de los pueblos actuales, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, ya se han dado avances importantes en asumir el concepto de pueblo originario. Y todos los pueblos como tales se asumen como pueblos originarios, ¿no? Nicaragua lo asume, pero lo asume de manera oficial. En el año 2014 se modificó la Constitución y el término de pueblos indígenas fue sustituido por el de pueblos originarios. Aparentemente son palabras nada más, pero tienen un profundo significado, ¿no? Entonces, por eso no... en el mismo, los pueblos que tienen una gran tradición de discriminación y todo, se ha empezado a modificar, ¿va? En las universidades, en las academias. Hablamos ahora de pueblos originarios, por eso en Nicaragua ustedes van a oír ahora que hablamos más de pueblos originarios, igual que en México, que en Guatemala y que los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido también lo que pasa en Nicaragua va también abriendo camino, por ejemplo, de pasar el uso de la palabra territorios, ¿no? En Honduras ahora se habla de territorios indígenas, ¿no? Es un modelo que se enriqueció de la experiencia nicaragüense, o sea, el liderazgo indígena de la Mosquita de Honduras vino a Nicaragua, esa es parte de la cooperación que se da entre los pueblos, ¿no? Vinieron a conocer qué era la autonomía y luego le propusieron al Estado de Honduras que se empezaran a denominar como territorios, ¿no? El territorio no es una extensión de tierra. El territorio desde el pensamiento indígena es el lugar ancestral, el lugar del origen, el lugar donde se vive la lengua, donde se vive la identidad, donde se vive la cultura. O sea, la madre tierra no es un concepto vacío, es el territorio, ¿no? Entonces, el territorio es una construcción histórica cultural, ¿no? Y que le da sentido a la identidad, ¿no? Y eso es uno también de los avances que van teniendo los pueblos. Ahora, en toda la América Latina, en toda Viayala, hablamos de los territorios indígenas, hablamos de los pueblos originarios, de la autodeterminación, de culturas, identidades, de la recuperación de las lenguas, ¿verdad? Y de las autonomías como algo que cobije todo esto, ¿no? Tenemos dos preguntas, bueno, dos preguntas en realidad en el chat, entonces después voy a leer las preguntas y luego le pasamos la voz a Erika. La primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la autonomía en Nicaragua? Los desafíos de la autonomía en Nicaragua. Y la del barco. Y la segunda, sí, sigue circulando el famoso barco Blue Express, o la carretera lo ha hecho innecesario. Bueno, dos preguntas y no sé si cerramos con el comentario de Erika, la intervención de Erika. La mía es una pregunta también, pero a ver si tenemos tiempo. Víctor, cuando Fausto y yo fuimos a Bluefields, escuchamos mucho sobre el trabajo relacionado a las lenguas. Y escuchamos, por ejemplo, que hay las diferentes lenguas de los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes tienen como diferentes cantidades de personas que todavía los hablan
y utilizaron como, por ejemplo, la palabra rescate, revitalización, en otros contextos, fortalecimiento. Entonces, viendo que hay como una diversidad de contextos, ¿no? No sé si puede comentar un poquito de la situación de cada lengua originaria afrodescendiente en la costa y los esfuerzos que hacen como proceso de autonomía, me imagino con apoyo del gobierno a los diferentes niveles para, digamos, en ciertos casos rescatar, en ciertos casos fortalecer. Bueno, los desafíos de la autonomía, creo que ustedes los van a conocer en el terreno, pero sé que están vinculados a preservar el territorio, es decir, el control y la gestión del territorio sigue siendo el más grande de los desafíos, ¿no? El poder llevar adelante un modelo de desarrollo con identidad basado en el buen vivir. O sea, el buen vivir es la alternativa a los modelos de desarrollo impuestos, ¿no? Entonces, el desarrollo que no se mide por el PIB, no se mide por los indicadores del capitalismo, sino por otros indicadores que tienen que ver con lo que ustedes están hablando, lengua, cultura, medicina, salud, convivencia, los modelos de vida. ¿Eh? Hay modelos de muerte y hay modelos de vida. Entonces, los modelos de muerte es el extractivismo, y los modelos de vida son los que se pueden ir construyendo poco a poco desde las comunidades. Eso es un desafío y hay que estudiarlo más, ¿no? Porque todo no es lo mismo hablar del buen vivir en Ecuador, Bolivia, todo, que hablar del buen vivir en Nicaragua, otro. Creo que eso es una de las cosas que se pueden ir conociendo, fortalecer las economías propias de los pueblos originarios, que tiene que ver más con la agroecología, ¿no? La agroecología, es decir, ligada al conocimiento ancestral, a la sabiduría ancestral, acompañando estas formas de producción. Y un desafío es el que mencionaba Erika, el de las lenguas. Estamos ahorita en el segundo año del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Hay lenguas amenazadas, hay lenguas que se han extinguido y hay lenguas que están en un proceso, que son muy vulnerables, ¿no? Por las migraciones, por distintas cosas que hacen vulnerables las lenguas. Entonces, cuando se habla de revitalización lingüística, que es un concepto también que se está usando mucho en Guatemala, en Bolivia, en Ecuador, en los pueblos donde hay, en México, donde hay mucha diversidad lingüística, ¿eh? Es evitar que las lenguas desaparezcan, fortalecerlas, es que haya mayor uso de esas lenguas en los espacios públicos, ¿no? Entonces, como en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el pueblo mayangna ha creado una academia en la lengua mayangna, es para donde los lingüistas propios que se han formado en las universidades trabajan para crear textos, hacer investigaciones, fortalecer la educación intercultural y otras estrategias. Por ejemplo, los mayangna pusieron una radio mayangna, ¿eh? Donde se difunde música mayangna y los locutores son mayangna y eso promueve el uso de la lengua, ¿no? Igual hay una red de radios comunitarias en Nicaragua, en el Río Coco, donde se difunde en mísquito o en criol, ¿no? En el caso de Bilwi, programas de televisión y todo usando el mísquito. Es decir, cómo se promueve el uso de la lengua propia para que no sea sustituida por la lengua hegemónica, ¿no? Eso es entre algunas de las estrategias para la revitalización, ¿no? Y también en la lengua garífuna, por ejemplo, los garífuna de Honduras hablan garífuna, los garífuna de Nicaragua no. Ustedes van a ir a una comunidad garífuna, creo que es Orinoco. Orinoco, cuando vienen los fundadores de esas comunidades, tienen que aprender el criol,
o el misquito para comunicarse con los demás. Entonces el criol se convierte en la lengua franca, la que permite que todos se comuniquen, ¿verdad? Pero dejan su lengua materna, que es el garífuno. Ahora, para revitalizar la identidad, se dan cuenta que tienen que revitalizar la lengua. ¿Cómo lo han hecho? Haciendo asociaciones de cooperación de pueblo a pueblo, con comunidades garífunas hondureñas, ¿no? Tan así que fueron capaces de mandar casi 60 niños garífunos nicaragüenses a pasar un año en una comunidad garífuna hondureña, para que allá aprendieran la lengua los niños, ¿no? Entonces, eso fue una estrategia bien bonita, porque eso revitalizó, tal vez no para que se use la lengua de nuevo, pero sí revitaliza la cultura, la identidad, la historia, la cosmovisión, la espiritualidad, ¿no? Igual están los Ulwa. En los Ulwa hay muy pocos hablantes, que es una variante del Mayangna, y hay un comité local para revitalizar la lengua Ulwa, que empieza desde la casa, ¿no? O sea, porque los que pueden revitalizar las lenguas son los propios hablantes, ¿no? El Estado y todo debe procurar apoyar estas iniciativas. Entonces, el Ulwa se está revitalizando desde los nidos de lengua. ¿Qué es un nido de lengua? Es cuando un hablante viejo se reúne con un grupo de niños y hace un nido donde se habla la lengua. En ese nido de lenguas es que se empieza a revitalizar las lenguas, ¿eh? Y hay en el caso de Nicaragua, una lengua que está casi extinta, que es la lengua rama. Se extinguió porque en el siglo XVIII, sí, en el XIX, cuando llegaron los misioneros protestantes, predicaron y asumieron dos lenguas, el criol y el misquito. Entonces, para predicarles y evangelizar al pueblo rama, usaron el criol. Entonces, el criol también sustituyó a la lengua rama, ¿va? De manera que ahora solo quedan toponimias y algunas palabras. Sin embargo, se ha declarado patrimonio cultural de la nación por el significado. Bueno, en el caso de Nicaragua, hay vitalidad en la lengua mayangna, en la lengua misquito, en el criol. Son lenguas vitales, pero hay el Ulwa es una lengua vulnerable, ¿verdad? Digamos, y la lengua rama, que es una lengua extinta que se está tratando de sistematizar lo que son los toponimias, ¿verdad? Que son los nombres propios. Entonces, esa es las estrategias, ¿verdad? En el caso de Orinoco hay una pedagogía del tambor, los garífunos son los pueblos que danzan con el tambor, y su lengua es patrimonio inmaterial del mundo, de la humanidad. Entonces ahí es con el tambor, con las danzas y todo, que se empieza a revitalizar la lengua, ¿no? Y eso enriquece las identidades y las culturas. Y tiene mucho sentido todo esto ahora también en el decenio internacional de las lenguas originarias, donde hay muchas iniciativas también a lo largo del continente para defender y para trabajar, sobre todo para evitar con las lenguas amenazadas o las lenguas vulnerables. Entonces, en la medida que las lenguas se hablan más en la radio, en la televisión, en la medida que hay médicos que hablen las lenguas, que se hablen las lenguas en las universidades, que se aprendan en las aulas, que se hable más en lo público, en esa medida se fortalecen las lenguas, ¿no? Entonces esto, y muy ligado a todo esto a lo que es la plurinacionalidad. O sea, no puede haber plurinacionalidad y todo si no hay respeto a la diversidad lingüística. Es parte del patrimonio del país. Y sí, se puede ir a Bluefields si quieren hacer el recorrido aventurero. Como nos tocaba antes, uno va a una ciudad que se llama Rama, Ciudad Rama. Ahí se juntan tres ríos: el río Siquia, que es Aguacate, el río Escondido, ¿cuál es el otro río? Son tres ríos, y el Mico. Y esos tres ríos convergen en un solo, que es el Escondido, y uno navega ahí hasta Bluefields, hasta la bahía de Bluefields.
Y ahí todavía es un puerto de entrada de cargueros y ese es era el recorrido clásico del Bluefield Express, ¿no? Donde se viajaba ahí por varias horas o en pangas. Ese es un recorrido que todavía alguna gente lo prefiere, todavía. Y está la alternativa de la carretera, que son 6, 7 horas, la verdad, y una carretera de todo tiempo que tiene la perspectiva de que ese sea el que conecte a Nicaragua con un puerto que no tenemos todavía, un puerto en el Caribe, ¿verdad? Toda la producción nicaragüense tiene que salir por Honduras o por Costa Rica. Nicaragua necesita un puerto en el Caribe y por ahí se va avanzando. Hay una carretera excelente también que marcha en medio de muchos bosques en el trópico húmedo. Y después todas las carreteras después son de agua. Es la costa caribe es la cultura del agua, de los ríos, de las lagunas, de los litorales, ¿verdad? Pero sí están las dos posibilidades. Afortunadamente ya el avión ya no es la única alternativa porque era sumamente caro y antidemocrático, ¿eh? Entonces hay un buen servicio de transporte, sobre todo para la costa caribe sur, ¿eh? No sé si se van a ir por carretera y se regresan por el río. Sí. Estoy yo provocando el espíritu aventurero. Es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo Bien, creo que vamos, ¿no? sí, bueno, teníamos previsto hasta las 12:35. No sé si hay alguna, nos quedan alrededor de 8 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, hacemos entonces un cierre. No sé si no hay más comentarios, preguntas. Así que, bueno, yo me retiro. Les agradezco la audiencia y espero que cuando ustedes vengan puedan aprender mucho más, como aprender, uno aprende en el camino, ¿verdad? Pero el compañero Edgardo García va a cerrar por este lado nuestro. Yo quisiera decirte que los pueblos siempre nos hemos reforzado con esos grandes conceptos de tierra, territorio, grandes recursos para la vida, para el buen vivir, que son el agua, bosque, la producción de alimentos, de salud. Y en algunos momentos la derecha agarra espacio, que fue el caso del año 90, por ejemplo. La derecha viene y toma el gobierno. Y entonces, en esos 15 años, me recuerdo que los trabajadores de las empresas estatales, de la gran agroindustria, de las empresas de la caña, del arroz, del banano, del tabaco, del café y de la ganadería, todos los trabajadores que estábamos en esas empresas estatales que habían sido propiedad de somocistas, entonces la derecha decía, estas propiedades, estas empresas estatales van en devolución a sus antiguos dueños. Y nosotros decíamos, está bien, vamos para atrás, pero en ese caso se las vamos a entregar a los pueblos originarios, a los indígenas, que son los dueños más originarios de aquí. Y fue así que sobre esa base, en un momento determinado, en los años 90, llegamos a negociar que una parte de esas propiedades pasaran a ser propiedad de los trabajadores, más otra parte que fue para los retirados del ejército y para los desmovilizados de la contra. Es decir, el tema territorio y tierra también ha significado soluciones de paz y de convivencia comunitaria. Entonces, quería hablar de eso porque el instrumento del convenio 169, digamos, es un instrumento que aplicado a la revolución significa también soluciones de educación, de salud, de producción
de autoconsumo y de alimentación sana, pero también significa de convivencia, de paz. Aún para grandes problemas nacionales en todo el Abya Yala. Es decir, todos los que me escuchan de distintos países de América, India, Indohispana, o de ocupación de otras potencias como la británica, tenemos en la lucha del territorio y la tierra también propuestas y desafíos estratégicos de solución. Quería plantear eso. Muy bien, muchas gracias entonces Edgardo, muchas gracias Víctor, muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo para estar acá con nosotros, viajando anticipadamente a la costa Caribe. Bienvenidos, bienvenidas próximamente. No sé, Erika, hasta luego, chao. Gracias, gracias Antonio y Ari también. Chao.